de la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica. Felicitaciones a los organizadores de este primer encuentro virtual. Agradezco especialmente a la doctora Yanina Máximo y al doctor José Antonio Máximo por la confianza e invitación. Me pidieron que actualice el tema de dengue y justamente en mi país hace 2 meses salimos de una de las peores epidemias de dengue de los últimos años, con la mayor cantidad de personas afectadas en toda la historia de la enfermedad en este país. Este brote epidémico se inició a fines del 2019, el brote se expandió a gran parte del país a principios del 2020 y fue dado por terminado en marzo de este año debido al descenso de notificaciones. Hasta entonces, los casos confirmados por laboratorio superaban los 27.000, además se atribuyeron 53 muertes por dengue y hubieron 177.000 casos notificados, pendientes hasta ese momento de confirmación laboratorial. Actualmente se siguen reportando casos, aunque en menor medida que a principios del año, debido a que esta enfermedad tiene un comportamiento endémico en mi país. El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos hembra, principalmente de la especie Aedes aegypti y en menor grado Aedes albopictus. Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus Zika. El dengue constituye una amenaza emergente para millones de personas en el mundo. En las últimas décadas la incidencia ha aumentado enormemente en el mundo y lamentablemente esta tendencia parece continuar. Esto crea una carga epidemiológica y económica importante para los países endémicos. El virus del dengue puede tener un comportamiento endémico o epidémico, pero es endémico en la mayoría de los países tropicales y subtropicales. Es una enfermedad predominantemente urbana debido a los hábitos domiciliarios de estos mosquitos. Se reconocen 4 serotipos virales, DEM 1, 2, 3 y 4. La infección por uno de estos serotipos produce inmunidad permanente para el serotipo implicado y la inmunidad cruzada con otros serotipos, pero solo por algunos meses. El serotipo predominante en mi país es el DEM 4, que se considera el que menos casos hemorrágicos produce, y se han detectado la circulación de los serotipos 1 y 2 últimamente. Los lactantes y los niños con infecciones secundarias de dengue tienen riesgo mayor de contraer formas graves de la enfermedad. Puede presentarse clínicamente con una amplia gama de manifestaciones, desde fiebre leve e incluso puede transcurrir de forma asintomática, hasta formas graves consistentes en el dengue hemorrágico y en el síndrome de shock por dengue. Después de un periodo de incubación de 3 a 14 días, los pacientes presentan fiebre que puede durar de 2 a 5 días, incluso hasta 7 días, malestar generalizado, cefalea, dolor retroocular, manifestaciones gastrointestinales, mioartralgias y exantema. El exantema es uno de los signos cardinales de esta enfermedad. Clínicamente se divide en 3 fases, la fase febril los primeros 4 a 5 días, la fase crítica los días 5, 6 y 7 y la fase de recuperación después del día 7. La mayoría de los pacientes experimenta un curso clínico benigno y autolimitado que no progresa a las formas graves de dengue. Las infecciones secundarias por dengue o cepas particularmente virulentas son factores asociados con un mayor riesgo de gravedad. Sin embargo, con la detección rápida de casos y el manejo clínico adecuado, la letalidad del dengue grave puede ser menor al 1%. No así el dengue grave no tratado, que puede tener una elevada mortalidad de entre 30 y 50%. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, el exantema puede aparecer hasta en el 80% de los pacientes con dengue clásico y hemorrágico. Inicialmente los pacientes presentan un eritema facial que puede preceder o puede coincidir con la fase febril. Luego de 2 o 3 días aparece una erupción maculopapular eritematosa. Estas lesiones van confluyendo hasta constituir el típico patrón de esta entidad, que es morbiliforme. Es asintomático en principio, de inicio acral, y va teniendo una progresión centrípeta hacia el tronco.
Aquí podemos ver a la izquierda el típico exantema de patrón morbiliforme, que suele aparecer 2 a 6 días después del inicio de la fiebre, y unas lesiones muy características que podemos observar en las piernas de estos pacientes, llamadas islas blancas en un mar rojo, son islotes de piel sana rodeados por un eritema intenso. El exantema del dengue puede durar desde pocas horas hasta 3 días aproximadamente. También puede observarse otros patrones de exantema como escarlatiniforme, urticariforme o parches eritematosos localizados e incluso líbedo-reticulares. Puede llegar a observarse manifestaciones en mucosas como inyección conjuntival y lesiones vesiculares en paladar blando. En cuanto a las manifestaciones hemorrágicas en la piel, aquí podemos ver arriba a la izquierda el rash petequial típico en un lactante menor con dengue. Equimosis en sitios de punción es una manifestación muy común en el dengue. Grandes hematomas en pacientes con dengue grave. Estas lesiones purpúricas generalmente se ven en el dengue hemorrágico, pero no son exclusivas del dengue hemorrágico. También pueden observarse en el dengue clásico. El prurito se presenta en el 85% de los pacientes, es más frecuente al final del periodo agudo, suele ser generalizado. La mayoría de los pacientes presenta lesiones cutáneas antes que el prurito y en un porcentaje de pacientes pueden presentar prurito sin lesiones cutáneas. El exantema, que es la manifestación cardinal junto con la fiebre y cefalea, obliga a varios diagnósticos diferenciales, entre ellos otras enfermedades exantemáticas como rubeola, sarampión, escarlatina. También se debe realizar el diagnóstico diferencial con la meningococcemia, farmacodermia, vasculitis, y ahora agregamos el COVID-19 también en este listado. Datos epidemiológicos, los antecedentes, la evolución clínica y los estudios específicos ayudan al diagnóstico y en ocasiones la biopsia. Para el abordaje de los casos sospechosos solicitamos biometría hemática, donde la leucopenia y trombocitopenia son hallazgos altamente sugestivos de dengue. También podemos observar hemoconcentración y elevación de transaminasas. Se puede realizar la prueba del lazo, que es positiva con al menos 10 petequias en un centímetro cuadrado. Aquí a nivel privado contamos con el llamado panel para arbovirosis, que se realiza con RT-PCR y tiene una elevada sensibilidad y especificidad. Los casos sospechosos que no tengan toma de muestra en la fase aguda pueden realizarse una toma de muestra de suero entre el día 6 y 14 de evolución para inmunofluorescencia directa. En general, el diagnóstico de laboratorio de dengue es costoso, lo que dificulta el monitoreo epidemiológico, especialmente en los países en desarrollo. El diagnóstico de laboratorio se puede establecer dentro de los 5 días posteriores al inicio de la enfermedad mediante la detección directa de componentes virales en suero. Después del 5.º día, el diagnóstico serológico proporciona evidencia indirecta del dengue. Actualmente no existe un fármaco específico para su tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento sigue siendo sintomático, con énfasis en el monitoreo hematológico cercano, el reconocimiento de signos de alarma de enfermedad grave, la terapia de reemplazo de líquidos y o transfusiones de sangre cuando sea necesario. Están contraindicados el ácido signos de alarma, se deberá remitir al mismo a un servicio de urgencias para su evaluación. Algunos países tienen incorporada la vacuna Dengvaxia como parte de su programa de control del dengue. Es una vacuna tetravalente que cubre los 4 serotipos del virus. Está autorizada en 20 países endémicos, entre ellos Paraguay.
La OMS recomienda el uso, sobre todo en zonas con alta prevalencia de la enfermedad, en personas de 9 a 45 años que hayan tenido dengue absolutamente comprobado por laboratorio, ya que la vacuna puede aumentar el riesgo de dengue grave en personas que nunca han estado expuestas al virus del dengue. Las perspectivas de control de la enfermedad no son prometedoras. El número de casos de dengue aumenta en proporción con factores como la deforestación, el pobre saneamiento y el cambio climático. La reducción de la densidad de Aedes aegypti sigue siendo un desafío. Los esfuerzos para el control de vectores enfatizan el uso de insecticidas, pero la mayoría de las poblaciones de mosquitos son resistentes a estos insecticidas. La mejor forma de prevenir el dengue es mediante la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelentes y la adopción de toda medida que minimice la posibilidad de contagio. Para finalizar, el dengue es una patología infecciosa en la cual el dermatólogo tiene un rol importante, ya que el exantema constituye uno de los principales signos. Y en casos en que el exantema se presente concomitantemente con la fiebre, el dermatólogo puede ser el primer especialista en diagnosticar la enfermedad. Además, puede advertir signos de alarma, como las lesiones purpúricas, y de esa forma tomar las medidas adecuadas. Muchas gracias por la atención.